Bueno, en razón del tiempo, ahora sí vamos a arrancar con la clase de este día. Primeramente agradeciendo siempre su asistencia y su puntualidad. Asimismo, pasar el mensaje a sus demás compañeros que es importante entrar a clases, ya que tiene un valor porcentual dentro de las guías semanales. Bueno, para arrancar con la clase, en aras de que estamos en el mes cívico, vamos a hacer lectura de un ¿sabías qué? Referente a la independencia patria. Y para iniciar, vamos a leer este ¿sabías qué? Referente y precisamente al Acta de Independencia. Y nos dice lo siguiente: ¿sabías que el Acta de Independencia en su primer numeral confiesa el verdadero motivo de su firma, el cual expresa lo siguiente: para prevenir las consecuencias que serían temibles en el caso de que la proclamase de hecho el mismo pueblo? En otras palabras, que quisieron dar a entender los próceres de que ellos fueron los mediadores entre el pueblo y la corona española, ya que, como muy bien sabemos, en el siglo XVIII el dominio sobre Centroamérica, que era todo un reino, ya que no existían países independientes propiamente como hoy en día, pues los próceres fueron el medio de comunicación con la corona española, a tal punto que tuvieron ciertas rebeliones de los pueblos nativos, pueblos originarios, para que de esa manera, de una forma pacífica y así también diplomática, se llegara a lo que es a la separación de lo que es la Unión Centroamericana de la corona española y por tanto se formara lo que conocemos hoy en día como Centroamérica. Cada uno de sus países propiamente con su constitución de la República y así también independientes. Y por ende, en el caso de la independencia patria, el acta de independencia se celebra cada 15 de septiembre, lo que es el acta propiamente, la firma de lo que es la independencia de toda Centroamérica y así también el verdadero objetivo que fue de los próceres, ser un medio de comunicación o un mediador, intermediador, para que de esa forma no ocurriera lo que es algún tipo de rebelión o insurrección que terminara con consecuencias detestables y así también sanguinarias referentes al mismo pueblo. Muy bien, con este dato sobre la independencia vamos a dar paso a la presentación de la clase de este día. Antes de pasar a ello, si tienen la posibilidad en este momento de activar sus cámaras, por favor hacerlo para mejorar el proceso de aprendizaje y así también dinamizar el mismo proceso. Les voy a compartir en pantalla lo que es la clase referente a este día. Bueno, para este día vamos a estar desarrollando lo que es la parte de los reinos de la naturaleza y tenemos lo que es la agenda de trabajo concerniente para esta semana. Tenemos como primer punto la bienvenida, segundo punto desarrollo del estudio de casos respecto a los reinos de la naturaleza. Este contenido lo vamos a llevar a cabo este día. Vamos a explorar a través de un estudio de casos cada uno de los reinos, por qué se caracterizan y así también a ejemplos de cada uno de ellos a partir de nociones de la vida cotidiana. Así también tenemos el punto 3, realización del debate virtual, evolución de los primates al ser humano, pues en el caso del debate virtual lo vamos a llevar a cabo para el día de mañana, vamos a explorar esta cuestión, si en verdad nosotros los seres humanos provenimos de la línea genética evolutiva de los primates. Y cuando hablamos de los primates, hablamos de los chimpancés, orangutanes, bonobos, y así también gorilas, y vamos a analizar esa cuestión. Si en verdad, a partir de las pruebas y evidencia científica, podemos afirmar que provenimos de una especie en particular de primates. Así también tenemos el punto 4, retroalimentación de los aprendizajes, que lo vamos a realizar en cada uno de los puntos y contenidos de aprendizaje. Y como último punto tenemos el cierre. Bueno, en razón del tiempo, vamos a dejar la anotación de agenda de trabajo posterior cuando les facilite el documento de la presentación para que lo realicemos. Y así avanzar en cuanto a los casos respectivamente y de esa forma analizar lo que son los reinos de la naturaleza. Bueno, vamos a comenzar entonces en razón del tiempo con el primer caso de aprendizaje, el cual primeramente vamos a hacer lectura de dicho caso y posteriormente vamos a identificar a qué reino de la naturaleza pertenece, ya que yo les facilité lo que es un video referente a este tema en particular
y así también les facilité lo referente a la parte del material bibliográfico. Les referencié lo que son páginas de libro para que de esa manera tengamos una base teórica y de información referente al tema. Bueno, vamos a iniciar con el primer caso de aprendizaje, pedirle a algún voluntario que me haga el favor de leer el caso y luego vamos a analizar, de acuerdo a las características, a qué reino pertenece. Persona de forma voluntaria que me haga el favor de hacer lectura del caso. Yo se lo leo. Gracias, muy amable. Todo lo que está en el cuadro. Sí, por favor. Dice, se diferencian de las arqueobacterias por no tener la capacidad de sobrevivir en un ambiente hostil. Son organismos procariontes, donde su material genético ADN se encuentra en forma de anillos contenido en cromosomas, que están en todo el citoplasma localizado en regiones específicas del nucleoide. ¿A cuál reino pertenece y son sus características? Muchas gracias. Bueno, tenemos algunas nociones importantes del caso. Se diferencian de las arqueobacterias porque no se pueden adaptar a condiciones muy hostiles. En el caso de las arqueobacterias son extremófilos, así también son organismos procariontes. Vemos de que tienen un material genético, el ADN en forma de anillos, que está dentro de los cromosomas rodeado del citoplasma en el nucleoide. Así también tenemos acá un ejemplo. En esta imagen es la imagen representativa de la famosa E. coli. No sé si han escuchado, pero el E. coli genera lo que son infecciones gastrointestinales muy graves, incluso tiene una tasa de mortalidad a nivel mundial. Bueno, acá en el país hay muchos casos de E. coli, que es cuando la carne o productos vegetales está contaminado con coliformes. Bueno, abriendo el hilo de participación y si me dicen, de acuerdo a las características del caso, ¿a qué reino pertenece? Profe, yo creo que pertenece al reino Monera, ya que ahí dice de que puede sobrevivir en un ambiente hostil. Muchas gracias, Hueso. Tenemos un punto de vista referente a la característica de que puede sobrevivir en ambientes extremos y relacionado al reino Monera. Los demás podemos participar en el chat. Vamos, participemos. Podemos hacerlo en el chat o así también habilitando nuestro micrófono. Otra participación. Yo creo que es el protista porque dice que se diferencia de las arqueobacterias y no puede sobrevivir en un ambiente hostil. Bien, muchas gracias. Tenemos un punto de vista referente al reino protista. Además, podemos participar Freddy, Dylan, Elías, Gómez Córdoba, Hernández Guillén, Rafael, Reyes Alvarenga, Vega Castillo. Podemos hacerlo en el chat o así también abriendo nuestro micrófono. Si me dicen, dependiendo de las características que ofrece el caso, a qué tipo de grupo de reino de la naturaleza se refiere. Podemos participar en el chat o habilitar nuestro micrófono. Sí, escucho otro punto de vista. ¿Qué nos puede compartir? Vamos a ver. Hernández Guillén, referente al caso, ¿cuál considera que es el reino que está asociado a la descripción que ofrece el caso? Hernández Guillén. Le va a ayudar también Gómez Córdoba, si me hacen el favor de compartir su punto de vista. ¿Cuál consideran que es el reino respectivamente? Bueno, me comenta en el chat Gómez Córdoba, procariontes. Muy bien. El reino Monera, porque son organismos procariontes. Gracias. Bueno, tenemos otro punto de vista
Y para hacer la parte del contraste referente a los puntos de vista, veamos la siguiente parte. Si mencionamos que reino monera, estamos en lo correcto. ¿Por qué? Porque hace referencia y alusión a las bacterias. Y cuando hablamos de ese reino en particular, hablamos de las eubacterias. Y dentro de las bacterias encontramos estos dos grupos en particular. Tenemos lo que son las eubacterias y las arqueobacterias. Pero analicemos en qué consiste cada uno de estos grupos. Las eubacterias son un tipo de bacterias más simples que existen. ¿Por qué? Porque se encuentran en toda la naturaleza, en agua dulce, agua salada, suelo e incluso en nuestro cuerpo humano. De seguro han escuchado la flora bacteriana que tenemos en nuestro intestino, que permite una mejor digestión y así también motilidad intestinal. Asimismo, este tipo de grupos de bacterias también se caracterizan por alimentarse de lo que son azúcares. Estas bacterias se alimentan principalmente de carbohidratos y a través del pelictolicano, que es una cadena de azúcares, de carbohidratos, favorece a lo que es a su multiplicación. Como bien sabemos, las bacterias usualmente que encontramos en las superficies y son aquellas que atacamos con los diferentes desinfectantes, son las eubacterias. Así también podemos encontrar otras características de las eubacterias que poseen lo que es una membrana rodeada de citoplasma. Como vemos claramente acá en esta imagen, vemos que tienen una forma en la cual los bordes tienen forma de cono, así también una forma redondeada, mientras las arqueobacterias, estas se diferencian a las eubacterias y por eso se le llama como un dominio aparte a reino monera, ya que solo está conformado principalmente por eubacterias, porque las eubacterias son extremofilos. ¿Qué significa? De que ellas son capaces de sobrevivir en ambientes hostiles. Por ejemplo, el tardígrado, o también llamado oso de agua, ese bichito, ese animalito es capaz de sobrevivir en el espacio exterior, donde no hay atmósfera, soporte la radiación e incluso se dice de que si en dado caso nuestro planeta se extinguiera o explotara por algún meteorito o algún factor espacial, como puede ser una llamarada solar, el tardígrado fuera de esos pocos organismos que salieran ilesos en ese proceso, ya que son extremofilos. Así también ellos no ocupan lo que es una membrana en la cual está rodeada de citoplasma, tienen una secuencia diferente del ADN y así también poseen en común con las eubacterias de que son ancestros eucariotas los que lo preceden. Como les mencionaba, poseen un proceso digestivo diferente a los animales, ya que ellos pueden hacer digestión sin necesidad de oxígeno. Y acá vemos en pantalla un ejemplo de lo que es arqueobacteria. Vemos que tienen una forma alargada y así también vemos unos bordes con forma circular. Y de esta manera podemos comprender en el caso de las arqueobacterias y las eubacterias como organismos que están relacionados al reino monera. Sin embargo, las eubacterias tienen gobernado lo que es ese grupo, ese reino de la naturaleza, ya que las arqueobacterias son un dominio aparte, incluso se afirma de que las arqueobacterias son un reino más dentro de la naturaleza. Muy bien, si mencionamos lo que era el reino monera, estamos en lo correcto. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte del siguiente reino de la naturaleza. Bueno, vamos a analizar ahora el segundo caso referente a los grupos que forman el reino de la naturaleza. Voy a pedir a otro voluntario que me haga el favor de leer el caso para luego hacer las conjeturas de qué reino consiste en particular. Otro voluntario que me haga el favor de leer el caso. Si me ayuda, por favor, Reyes Alvarenga, puede habilitar su micrófono y me hace el favor de leer el caso. Ya, profe. Sí.
A partir de estos organismos se constituyen organismos eucariontes, los cuales contienen un núcleo definido. En su mayoría se produce producción asexual. Por ejemplo, el moho acuático, todas las representantes de este reino son importantes para el ser humano y para el medio ambiente. Muchas de estas producen enfermedades parasitarias, al cual reino pertenece y son sus características. Muchas gracias. Tenemos características principales de este caso. Son organismos eucariontes, ya no hablamos de procariontes como en el reino anterior. Así también tiene un núcleo definido. Vemos otras características que únicamente se reproducen de forma sexual, no necesitan otro tipo de individuo o otro individuo de su misma especie para poder tener descendientes. Y tenemos un ejemplo, el moho acuático. Si se preguntan qué es el moho acuático, si hemos ido a algún río y hemos visto lo que son las piedras, se ve lo que es una capa café bastante oscuro que rodea lo que es la roca, pues a eso se refiere el moho acuático. Y asimismo tenemos algunos aspectos relacionados al caso, como en el caso de que este reino son los más abundantes que hay dentro del medio ambiente, son importantes para los seres humanos, sin embargo producen algunas enfermedades parasitarias. Como en el caso en esta imagen vemos claramente lo que es la Euglena gracilis, que es el nombre científico del plancton. Este es el famoso plancton, que es un organismo verdoso y así también relacionados a las algas. Si me dicen a qué reino pertenece este segundo caso de aprendizaje, ¿a qué reino pertenece? Podemos participar en el chat o habilitar el micrófono. De acuerdo a las características, ¿a qué reino pertenecerá este grupo de organismos en particular? Muy bien, me comenta en el chat protista. Los demás participemos, ¿qué me pueden comentar? ¿A qué reino pertenece este grupo de organismos en particular? Freddy Reyes, Olivares, Jonathan Ramos, Rafael. ¿A qué reino consideran que pertenece? Reyes Alvarenga comenta en el chat fungi. Muy bien. Bueno, en el caso de este tipo de descripción, cuando hablamos de que son organismos constituidos por eucariontes y así también tienen un núcleo definido, veamos cuál es la respuesta. Pues se refiere al reino protista. ¿Por qué? Porque ese tipo de organismos tiene lo que es la particularidad de ser un organismo eucariota. En otras palabras, son organismos no directamente relacionados a lo que son los grupos procariontes, que son grupos más rudimentarios y así también ancestrales. Y en el caso del reino protista podemos ver que hay dos grandes grupos que son las algas y los protozoos. Dentro de las algas podemos encontrar diversos tipos, unicelulares y pluricelulares, dependiendo de la cantidad de la reproducción celular, así será la complejidad del tipo de alga. Y como bien sabemos, las algas son entes autótrofos, ya que únicamente se alimentan a partir de la luz solar. Como claramente le vemos acá en la imagen, vemos cada una representada respectivamente. Mientras tenemos el otro grupo que son los protozoos. Los protozoos son pequeños animales, podremos denominarlo de esa forma, ya que proto hace referencia a que posee ciertas características de los zoos, que son animales, sin embargo son bastante rudimentarios, son muy simples, son unicelulares y tenemos también de que son heterótrofos. Dentro de las categorías que menciona Margulis, dentro de lo que era el video, mencionaba de que este reino también se le llama
protoctista. Es el otro término. Y también podemos añadir de que dentro de los protozoos tenemos algunos ejemplos de la vida cotidiana, como lo son las enfermedades parasitarias, que vienen dadas principalmente por la amebas, que es parte del reino protista. Así también tenemos en el caso del Blastocystis hominis, que es una infección bacteriana muy común, muy cotidiana, y claramente vemos de que este reino está muy disperso dentro de lo que son los diferentes ambientes y tienen esta principal característica de ser unicelulares, pluricelulares, y dependiendo del grupo, si son algas, se alimentan de forma autosuficiente, autótrofa, mientras en el caso de los protozoos se alimentan de manera heterótrofa. Muy bien, excelente. Ahora vamos a pasar al siguiente caso para analizar y seguir con el proceso. Bueno, en el tercer caso tenemos el siguiente planteamiento. Nos dice, son organismos eucariontes y heterótrofos como los animales. Sin embargo, son descomponedores que también son llamados saprobios, ya que degradan materia muerta, así como también cadáveres y troncos caídos. También dentro del caso tenemos de que una importante asociación simbiótica con este tipo de organismos son las micorrizas, que son pequeños organismos que están adheridos a las raíces de las plantas y favorecen a lo que es a la consolidación de lo que es el nitrógeno dentro de las raíces. Y nos plantea a qué reino pertenece. Bueno, tenemos dos casos acá. Tenemos en la primera imagen el famoso líquen. De seguro hemos visto lo que es este fenómeno dentro de los árboles, que es una cubierta que va alrededor del árbol. Parece pequeñas telas que están rodeando el árbol. Algunos le llaman de que son plagas, pero no, son líquenes. El líquen aprovecha lo que es en relación simbiótica del árbol, se alimenta y favorece al árbol en sí. Tiene una función de indicador si el aire está limpio o está contaminado. Así también tenemos el otro caso, que en este sentido tenemos esta hormiga invadida por uno de estos organismos, los cuales se llaman Codriceps. De seguro han escuchado del término, si han escuchado de algunos videojuegos o así también películas, menciona mucho este tipo de hongos que se hospeda en una hormiga o un insecto, va al cerebro del insecto y a partir de ahí se alimenta. Prácticamente le llaman el hongo que vuelve a los insectos zombies, pero en ese sentido está asociado a ello. ¿A qué reino pertenece este grupo de organismos? A partir de las características mencionadas. Muy bien, Jonathan Ramos menciona fungi, Reyes Alvarenga fungi y Rafael plantea abejas, dice. Cáceres Cortés plantea fungi, Roberto Hueso fungi. Muy bien, excelente. Y en efecto, como bien han planteado, es el fungi. Porque en el caso de los fungi, veamos lo siguiente. ¿Cuál es su característica? Es que también son llamados hongos. Es el nombre común. Son entes heterótrofos que se alimentan de otros seres vivos. Como les mencionaba en el caso del Codriceps, es un hongo invasor. Va a un insecto con sus esporas, llega a lo que es a su cerebro y en el caso de la hormiga, tomando ese ejemplo, nace literalmente en el cerebro de la hormiga. Así también tenemos otros aspectos relacionados a ellos, tienen cadenas ramificadas llamadas hifas, así también tienen el micelio, que es la característica principal de los hongos. Si vemos esta imagen, en el caso de los hongos tienen lo que es esta parte, que es el llamado el sombrero del hongo, también el micelio, por debajo tiene lo que son las láminas del micelio y tenemos lo que es el pie del hongo, que es la base en la cual se sostiene en el suelo. En el caso de los hongos tienen diferentes aplicaciones. Todos hemos escuchado de los champiñones que le agregan a la pizza u otros alimentos que son hongos comestibles. Pues tienen estas características y también son llamados los más abundantes dentro de la naturaleza. Los hongos son organismos vivientes muy numerosos. Los podemos encontrar prácticamente en diversos ambientes, que incluso nosotros cuando tenemos una tiña de uña es un hongo en particular.
Muy bien, vamos a pasar al siguiente caso. Bueno, vamos por el cuarto caso para ir avanzando y nos plantea lo siguiente. Están compuestos por organismos multicelulares, eucariotas, capaces de sintetizar su propio alimento, se dividen en dos grupos, no vasculares y vasculares. Algunos ejemplos de estos organismos más evolucionados encontramos las gimnospermas. Asimismo, nos plantea a cuál reino pertenece y cuáles son sus características. Bueno, acá tenemos un caso, tenemos lo que es esta famosa piña que la mayoría la conocemos, que se forma en lo que es en las coníferas, que forma parte de lo que son los pinos. ¿A qué reino pertenece este grupo en particular? Vamos a ver, me comenta en el chat, Plantae, Cáceres Cortés, Plantae, Reyes Alvarenga, Plantae. Muy bien, excelente. Pasemos a la parte de retroalimentación y en efecto nos referimos al Plantae, o así también llamado reino vegetal o plantas. ¿Cuáles son las características de este reino? Son las siguientes. Primero, presentan lo que son células eucariotas y pluricelulares. Las plantas son organismos muy complejos. Así también tienen una nutrición autótrofa, que significa que son autosuficientes. A partir de la luz solar, producen y sintetizan su alimento, que es la celulosa, que es un tipo de azúcar. Así también posee una pared celular rodeada de celulosa, tienen tejidos y órganos muy especializados, incluso algunas se reproducen de forma sexual, tienen lo que es óvulo, tienen lo que es pistilos, donde se lleva a cabo lo que es la reproducción propiamente, y también podemos mencionar la clorofila, que es la principal característica de este reino, el cual le da el pigmento muy particular de las plantas, que es ese verde que vemos en las hojas. Sin embargo, hay algunas plantas y árboles que tienen cambios en la coloración de la hoja, pero dependiendo principalmente de esta pigmentación que se encuentra situada en el cloroplasto, como vemos acá en esta imagen. Vemos el cloroplasto, en el interior encontramos la clorofila. Así también las partes básicas de lo que es la planta, tenemos lo que es la parte de las raíces, donde se lleva a cabo la absorción de nutrientes. Luego tenemos el tallo, donde recorre la savia, las hojas que forman el folio de la planta y la flor, que es el medio de la reproducción y así también de la expansión de la especie. Ahora vamos por el último caso para ir cerrando con la clase. Bueno, en el último caso tenemos lo siguiente, nos plantea. Son un conjunto de seres vivos muy diversos que presentan características en común. Son heterótrofos y tienen niveles de organización multicelular, en otras palabras, son organismos compuestos, y así también tienen lo que son agrupaciones de células eucariotas. Se pueden clasificar en invertebrados y vertebrados. ¿A qué reino pertenece esta descripción de este caso en particular? Bueno, tenemos acá un ejemplo, me pueden comentar en el chat o habilitar su micrófono. Tenemos un erizo de mar, que es un ser invertebrado, como ejemplo de este grupo en particular. ¿A qué reino pertenecerá? Muy bien, Cáceres Cortés menciona Animalia, Reyes Alvarenga también Animalia, Gómez Córdoba Animalia, Roberto Hueso Animalia. Muy bien, excelente. Veamos ahora la parte de retroalimentación para ver si estamos en lo correcto. Y en efecto, si mencionamos Animalia, estamos en lo acertado. Esas son las características principales del reino animal. ¿Y en qué consiste este reino? Tienen lo que son células eucariotas, al igual que las plantas. Provenimos de las eucariotas, tenemos un origen en común, sin embargo hay una división en cuanto a la línea evolutiva. Así también somos seres heterótrofos, buscamos alimentarnos de otros seres vivos y en específico los animales que son carnívoros se alimentan de otros que comen materia vegetativa a partir de lo que es la síntesis de nutrientes de seres autótrofos, que son las plantas. Así también poseen pared celular, no están dentro de lo que son sus células, en específico los cloroplastos,
Asimismo, tienen un esqueleto interno y externo, como claramente lo vemos en algunos insectos. Bueno, nosotros tenemos un esqueleto interno. Asimismo, tienen tejidos especializados, órganos, sistemas. En general, la reproducción dentro del reino animal ya es sexual. Asimismo, podemos ver otros casos, como los tamaños son diferentes en cuanto a los animales, desde los más microscópicos hasta los de mayores dimensiones. Y asimismo pueden llegar a habitar en ambientes diversos, como lo pueden ser marinos, así también aguas salubres, dulces, asimismo ambientes terrestres y ambientes aéreos. Y claramente vemos de que el reino animal se complementa directamente con el reino vegetal, porque ambos forman parte de la naturaleza. Y de esta forma vamos a ir cerrando lo que es la sesión, en la cual hemos comprendido lo que es la naturaleza de cada uno de los reinos a partir de los casos. Claramente vemos de que son 5 reinos de la naturaleza para que los tomemos muy en cuenta, y las arqueas, que se dice de que son lo que es el 6º reino, pero aún se está en el proceso de investigación científica, porque son bacterias extremófilas que son capaces de sobrevivir en ambientes muy hostiles, en fumarolas, donde no nos imaginemos pueden llegar y tienen un potencial enorme de supervivencia. ¿Alguna duda, pregunta referente a la clase? Si está todo claro, me comentan en el chat, por favor, para ir dando por cerrada con la sesión. Todo claro. Muy bien. Mientras me van confirmando, solo informarles a quienes aún no han realizado la encuesta de MINED, no les he enviado lo que es el mensaje con su NIE respectivamente, por favor pedirles de que me escriban al privado y me soliciten lo que es su NIE, ya que al finalizar la sesión les voy a compartir el enlace para poder realizar la encuesta del MINED. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es evaluar, eso está haciendo el MINED, referente a las condiciones tecnológicas que poseemos en nuestros hogares, a tal punto de que se pretende hacer una prueba, no igual a la PAES, sin embargo una prueba para poder medir los conocimientos construidos hasta esta fecha. Para que lo tomemos muy en cuenta, ese proceso lo van a realizar todo el sistema educativo nacional, no únicamente el público, sino que también va a incluir la parte privada. Así que por favor les voy a pedir que si dado caso no me han solicitado el NIE o no les he enviado aún, por favor escríbanme para que de esa manera agilicemos el proceso, porque todas y todas debemos de realizar ese procedimiento. Es de carácter obligatorio porque puede afectar nuestro proceso. Como sabemos, esos procesos implican un registro y ello es muy importante realizarlos. No sé si tienen alguna duda, pregunta referente a la clase u otro aspecto. ¿Cuándo va a ser la prueba? Preguntan, profe. En el caso de la prueba aún no hay fecha en específico, pero se les va a informar. Ahorita MINED está haciendo la encuesta para ver las condiciones, pero posiblemente pueda que se realice a finales de octubre. A la fecha aún son imprecisas, no les puedo adelantar, son pronósticos posibles. Sin embargo, es de esperar lo que es la fecha oficial que va a lanzar el MINED y luego les voy a comunicar respectivamente. Asimismo, también es recordarles y también comunicarles de que la fecha de entrega de las notas será a partir del 21 de septiembre, que es lunes 21, para que lo tomemos muy en cuenta. Se va a abrir el sistema y según me comentaban, se solicitará solvencia de septiembre, según me comentaron. Y con lo de las clases, preguntan también, las clases se van a extender todo septiembre, para la parte de octubre se van a reducir por lo de Expo. Es de recordar de que a finales de septiembre nos empezamos a preparar para Expo propiamente. Bueno, sin más, si no hay más dudas o preguntas. Bueno, si no hay más dudas o preguntas, nos quedamos con esas indicaciones. Ya les facilito el enlace para la encuesta del MINED. Así también, si no han completado la encuesta de la semana pasada para la participación en Expo, también hagámoslo para efectos de registro, ya que también van todos esos reportes a coordinación académica. Bueno, agradeciendo siempre su puntualidad y asistencia, espero verlos el día de mañana con el debate virtual
y ya les voy a compartir el material bibliográfico como también los videos para que nos preparemos respectivamente. Nos vemos hasta el día de mañana, que tengan una feliz tarde, un buen día y nos vemos hasta la próxima sesión. Feliz día. Profe, feliz tarde. Nos vemos, profe. Que Dios lo bendiga. Adiós, profe.